Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es martes 9 de junio y esto es El Baturrillo Político. La actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Miren, hoy vamos a hablar de problemas, concretamente de los problemas Partido Popular y Vox. Pero antes, vamos a ver qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española acerca de esta palabra, este concepto, problema. Definición 1. Cuestión que se trata de aclarar. Definición 2 de problema. Proposición o dificultad de dudosa solución. Definición 3 de la palabra problema. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Bien, desde luego que no les acabo de descubrir América, pero enseguida entenderán por qué he acudido a la que fue mi mejor amiga durante la carrera, la RAE. Durante la carrera de comunicación, sea todo entendido y bien entendido, ¿no? Se dice, miren, que a grandes problemas, grandes remedios, pero también se dice que cuando el problema es pequeño no hay que ahogarse en un vaso de agua. Y de eso va nuestro baturrillo político de hoy, de los problemas PP Vox, de poner grandes remedios a los grandes problemas o de no ahogarse en el vaso de agua si es que el problema es pequeño. Vamos con la definición 1. Problema, cuestión que aclarar. Vamos a ver si Alberto Izquierdo y Jorge Azcón no se ahogan en el vaso de agua y son capaces de aclarar la cuestión, porque el presidente del gobierno de Aragón ha contratado como asesor al presidente de otro partido. Esa es la cuestión. Una cuestión que en principio no iba a suponer ningún problema, al contrario. Miren, es mi opinión personal, yo creo que el hecho de que Azcón o cualquier otro político fiche de asesor, en este caso al señor Izquierdo, en este caso a otro político que no es de tu partido, debería ser un ejemplo de que la política está por encima de las siglas. Pero no. Las aguas calmadas y tranquilas del vaso de agua han empezado a agitarse. Lo que era un vaso de agua al final se ha convertido en un océano abierto y lo que no era ni un problema ha derivado en problemas internos. Tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés esta tarde tienen distintas reuniones, insisto, a nivel interno. Los alcaldes del Partido Aragonés por un lado y los representantes del Partido Popular de Teruel con Jorge Azcón por otro. Jorge Azcón va a tener que dar la cara y dar explicaciones al PP de Teruel, donde no les ha sentado nada bien el fichaje del señor Izquierdo, y el señor Izquierdo va a tener que dar explicaciones a los alcaldes del PAR, que recordemos que son los que a día de hoy sostienen el Partido Aragonés, que el Partido Aragonés no tiene representación en las Cortes de Aragón, y explicar el porqué de esa estrategia. Después ahondaremos un poquito más en este tema. Volvemos a las definiciones de la RAE. La definición 2 decía que problema es una proposición o dificultad de solución dudosa. ¿De qué problema vamos a hablar? Del parque de atracciones que no va a abrir este verano. La proposición o dificultad de solución dudosa es que abra cuanto antes. No solo para que tengamos un parque de atracciones en el que divertirnos. No es tanto eso. Es más que los trabajadores del parque de atracciones no se queden en la calle. Son decenas y decenas de familias. La solución que propone Vox es el cese del director general de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Solución dudosa? ¿Solución? Pues no lo sé. No obstante, ahora enseguida hablaremos con Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Volvamos otra vez a las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española acerca del concepto problema. Dice, en su tercera definición, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Bien, ¿cuál es la consecución del fin? Gobernar juntos. Les recuerdo que estamos hablando de PP Vox. Pero en este caso, el problema está en el gobierno de Aragón, pero con una sutil diferencia de los problemas que se dan en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y quien dice sutil puede incluso decir abismal. Depende de quien lo mire. En el gobierno de Aragón recordemos que PP y Vox gobiernan juntos y que en el ayuntamiento son meros socios de presupuestos. Esto implica que los follones que vemos a nivel municipal no pueden replicarse en el gobierno de Aragón. En el gobierno de Aragón, o sea, en el Pignatelli, tienen que tragar con las estridencias del otro porque así lo firmaron en un acuerdo. Es decir, el Partido Popular no puede cuestionar lo que hace Vox y Vox no puede criticar lo que hace el Partido Popular siempre y cuando se muevan en ese marco del acuerdo. Más bien al contrario, ¿no? Tienen que incluso avalar lo que hace el otro o secundarlo o incluso defenderlo. Hoy hemos tenido un ejemplo más. El desregulador Alejandro Nolasco le ha quitado una subvención a la Universidad Pública de Zaragoza
Es decir, el vicepresidente de Aragón sigue con su agenda 2030 de Vox, su agenda para 2030, que son quitar los gastos que consideran superfluos para destinarlo a lo que de verdad les importa. En concreto, es una subvención que se destinaba a investigación sobre la cooperación y desarrollo. Luego ahondaremos también un poco más en este tema. Pero vaya, que no es la primera polémica cortesía de Vox. También fue una polémica quitar la fruta en los comedores de los colegios, que no es que quitasen la fruta, sino que rompieron los contratos con la fruta que venía de terceros países. Oiga, que en Aragón tenemos fruta de muy buena calidad y si en algún sitio, y si alguien precisamente o una institución tendría que apostar por el producto de cercanía y el producto aragonés, tendría que ser el gobierno de Aragón. Pruebas de ADN o pruebas forenses a los MENAs, a los menores inmigrantes no acompañados, para determinar si son o no son MENAs. Pues oiga, si debemos amparar a los menores de edad, la ley no nos obliga a tener que amparar a los mayores de edad. Entonces, ¿está bien o está mal que se hagan pruebas de ADN? Bueno, hay que hacerlas para determinarlo y punto. Y en fin, hay más ejemplos que como estos 3 que acabo de mencionar irán surgiendo. ¿Realmente es un problema esto? Bueno, un problema es solo un problema para quien así lo percibe, ¿no? Decíamos que a grandes problemas, grandes remedios, o que no debemos ahogarnos en un vaso de agua si el problema es un vaso de agua, es muy pequeño. Pero remato con un tercero, que bien puede aplicarse a todos los problemas que he mencionado entre Partido Popular y Vox. El que busca la tormenta, que no se queje de la lluvia. Vamos con actualidad de la ciudad de Zaragoza. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oiga, ¿qué está pasando en el ayuntamiento que se ha montado un pollo, hablando vulgar y coloquialmente? Bueno, pues que desde el Grupo Municipal Vox hemos pedido el cese del director general de Proyectos Estratégicos por la nefasta gestión en 2 proyectos muy importantes para la ciudad que dependen de este área directamente, como son el Parque de Atracciones y la Ciudad del Cine, que, como digo, son 2 proyectos importantes para la ciudad que, bajo nuestro punto de vista, está muy mal gestionado. Y hemos pedido responsabilidades, porque al final la función pública consiste en eso, ¿no? En actuar con responsabilidad, con eficacia y en rendir cuentas. Cuando las cosas no se hacen bien, hay que rendir cuentas. ¿Y qué les ha dicho el Partido Popular acerca del cese o no cese de esa persona? Pues se han enfadado y nos han dicho que como osamos el pedir el cese de un responsable que forma parte del Partido Popular. Se sienten muy ofendidos porque nosotros hayamos tomado esa decisión. Vamos a hablar de los proyectos estratégicos por dar contexto. ¿Qué ha pasado con el Parque de Atracciones? Bueno, pues el Parque de Atracciones, como le digo, es un proyecto que se ha gestionado muy mal desde el comienzo, de esta gestión del Parque de Atracciones. A corto plazo la noticia es que no va a abrir. Claro, a corto plazo la noticia es que no va a abrir, cuando se nos dijo que se abriese. Esto es una concesión que ya llegaba a su finalización. Se hicieron unos pliegos, salieron a licitación pública. Esa licitación pública la ganó una empresa, Moncayo Leisure, que estaba formada por 2 empresas a su vez. El 80% estaba en manos de una empresa argentina y el otro 20% en manos de la empresa Paz, la familia Morte, los mismos que habían estado explotando durante décadas el Parque de Atracciones. Bien, como digo, esos pliegos fueron públicos, se presentó esta empresa, se le adjudicó a esta empresa y en el mes de febrero ya tendría que haber recepcionado las instalaciones. Y, por lo tanto, el parque hoy tendría que estar en marcha. La última noticia, tengo entendido que ha dicho la alcaldesa Natalia Chueca que pretende que se abra en septiembre. Bueno, aquí el deseo de la alcaldesa, pues entiendo que se abría en septiembre y si puede ser en agosto mejor y si puede ser en julio mejor. Y nosotros desde el Grupo Municipal Vox deseamos y esperamos que el parque se abra.
O sea, nosotros no venimos a boicotear los proyectos de Natalia Chueca, de la alcaldesa de la ciudad, entre otras cuestiones porque nosotros hemos pactado un presupuesto. Por lo tanto, en eso nosotros vamos a cumplir nuestra parte del acuerdo a rajatabla. Ahora bien, nosotros a lo que no hemos renunciado ni renunciaremos es hacer una labor de control, de seguimiento y de fiscalización con la gestión que haga el equipo de gobierno. Este parque tendría que estar abierto. La adjudicación era un hecho. Y lo que no entendemos, y lo seguimos sin entender, es por qué la empresa Moncayola y Sure nos ha recepcionado esas instalaciones. Porque los problemas que pueda tener uno de los socios, los problemas que puedan tener entre socios, ese no es un problema del Ayuntamiento de Zaragoza, ese no es un problema de los zaragozanos. Y que el equipo de gobierno además venga a decirnos que no tenía ni idea y que le sorprende que la empresa de la familia Morte haya presentado un concurso, eso es de chiste, perdóneme. O sea, las empresas de la familia Morte se sabe perfectamente que deben más de 7 millones de euros de deuda y esta empresa tiene deudas con el ayuntamiento. Entonces, por favor, a ver, hay que tener un poco de respeto con la inteligencia de los demás. Pero en cualquier caso, la pregunta es, ¿por qué no está abierto el parque de atracciones? Todavía no lo sabemos. Decía usted que no está en contra de que se abra el parque de atracciones, ya lo ha dejado claro. Sí que sabemos que Vox ha estado en contra de algunos de los proyectos estratégicos del Partido Popular, como la Ciudad Inteligente del Deporte, o, sin ir más lejos, precisamente el Distrito 7, la llamada Ciudad del Cine en la antigua fábrica de Giesa Las Fuentes. Sin embargo, pues sí, ustedes han sido también socios de presupuestos en los que había partidas precisamente para abordar estos proyectos estratégicos. Así es. Por tanto, con Giesa, ¿qué está pasando con la Ciudad del Cine? Porque ustedes no estaban de acuerdo, después han decidido, vamos a decir, encontrar un punto de acuerdo, una cesión para que llegue a buen término ese proyecto, pero piden la dimisión de la persona encargada de que ese proyecto llegue a buen término. Exactamente, así es. Vamos a ver, cuando tú patas un presupuesto, hay cuestiones que a ti no te gustan y a la otra parte tampoco, pero llegas a un acuerdo y ese acuerdo hay que cumplirlo. Es decir, a nosotros nunca nos gustó el proyecto de la Ciudad del Cine. ¿Por qué? Primero, porque no entendemos qué hace un ayuntamiento haciendo una Ciudad del Cine. No entendemos por qué hay que meter casi 20 millones de euros de los zaragozanos en hacer la Ciudad del Cine. O sea, ya el propio concepto no lo entendemos. En segundo lugar, hay que competir con ciudades del cine, como por ejemplo las dos que hay en Madrid, que tienen un hub ahí tremendo, que es muy difícil de competir y por lo tanto la viabilidad de este proyecto en Zaragoza pues tiene sus serias dificultades, Pero nosotros hemos aprobado el presupuesto y lo que no vamos a hacer es boicotear el proyecto. Ahora bien, una cosa es que nosotros aceptemos cosas del presupuesto que no nos gustan y otra cosa es nuestra labor de supervisión y gestión que hacemos al equipo de gobierno. Si hemos hablado de que no estamos de acuerdo con la gestión que se ha hecho en el parque de atracciones desde el inicio, que ya vemos cuál es el resultado, un parque que tenía que estar abierto y que está cerrado, que 81 trabajadores están ahí, 81 familias están ahí en la calle, no están exactamente en la calle, pero están en una situación del limbo, que no sabe qué van a ser de ellos, porque la situación es muy complicada. Con la Ciudad del Cine pasa lo mismo. O sea, una Ciudad del Cine que tiene 3 patas. Tiene la pata de la explotación de los platos, que la empresa llega tarde, una única empresa mexicana que llega tarde, no ha habido ningún otro interés, llega tarde, una empresa mexicana. 5 minutos, pero llega tarde. Llega tarde. A ver, que es que la licitación estuvo abierta durante 60 días y se amplió 10 días más. O sea, una empresa que tiene mucho interés, pero llega tarde. Bien, llega tarde. ¿Qué decide el gobierno de la ciudad? Adjudicarla directamente. ¿Es legal? Es legal. ¿Es lo más transparente? Pues hombre, no. No es lo más transparente. Pero bueno, ahí está. La pata de la formación. Grupo San Valero. Grupo San Valero. Que nosotros estamos encantados con que sea el Grupo San Valero quien se quede con la pata de la formación. Ojo. Pero que se hubiera quedado igual con la pata de la formación si el equipo de gobierno hubiese hecho una licitación o una consulta a mercado de manera pública, transparente y con concurrencia competitiva. Porque así nadie tendría que reprocharnos nada en el Ayuntamiento de Zaragoza diciendo ustedes le han adjudicado a dedo, porque es lo que han hecho, adjudicar a dedo la pata de la formación.
Y luego viene la restauración, que hacen una licitación y se queda desierta. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Otra vez lo van a dar a dedo? A ver. Y luego, con todos mis respetos, yo creo que no está bien pensado las condiciones de ese pliego y las condiciones que se le han puesto a una empresa. Hemos sacado un contrato, se va a hacer un contrato. Esta empresa que va a tener la adjudicación de la explotación de los platós tiene 3 años de carencia. Es decir, durante 3 años no paga. Y el cuarto año se puede ir, pagando la cuota del cuarto año, que son algo más de 200.000 euros. Pero vamos a ver, pero con 20 millones de euros de inversión, ¿es correcto que metiendo casi 20 millones de inversión de dinero público, una empresa llega tarde, adjudiques todo directamente y además tenga 3 años de carencia y al cuarto se pueda ir pagando, pues eso, 200 y pico mil euros, que no es dinero para una empresa de esta categoría y no es dinero para una inversión de casi 20 millones de euros? Portavoz, estamos a unos 10 meses, semana arriba, semana abajo, de las elecciones municipales de Zaragoza. Parecían totalmente amigos ya caminando de la mano desde el follón de los presupuestos. Yo me pregunto si vamos a volver a ver nuevas confrontaciones de aquí a mayo del año que viene. Pero vamos a ver, es que este concepto de que somos amigos, a la política no se viene ni a hacer amigos ni a hacer enemigos, se viene a hacer un servicio público. Y lo que se viene a hacer es velar por el interés general. Uno viene a trabajar al ayuntamiento o a cualquier institución para velar por el interés de los zaragozanos. Yo no soy persona de tener malas relaciones personales con nadie, todo lo contrario. Si yo puedo hacer mi trabajo con una buena relación personal, me da igual, con quien sea, pues estupendo. Pero es que nosotros ni somos amigos ni somos enemigos. Nosotros lo que somos son personas que trabajamos en el Ayuntamiento de Zaragoza, como digo, para velar por el interés de los zaragozanos. Nos hemos puesto de acuerdo en la aprobación de un presupuesto y hasta ahí. Todo aquello que nos parezca que está bien, pues lo aplaudiremos. Y aquello que nos parezca que está mal hecho o que es una mala gestión, no solamente lo criticaremos, sino que si creemos, como es el caso, que hay que asumir responsabilidades, las pediremos. ¿Y qué va a pasar ahora con este director general? ¿Pueden ustedes tomar, ya ha dicho el Partido Popular que esta persona va a seguir en su puesto? No sé si ustedes políticamente pueden hacer algo para evitarlo. Vamos a ver, esto al final la decisión, primero tenemos que ver qué pasa en el Pleno, porque nosotros lo presentamos en el Pleno como debate de una moción. Vamos a ver qué hacen el resto de partidos políticos. Cada uno tendrá que obrar en consecuencia y tendrá que ser consecuente y justo con su forma de pensar y tendrá que ser responsable con la decisión que tome, y ahí podrán pasar dos cosas, o que salga a favor en el Pleno o que salga en contra. Pero a favor de reprobarlo, pero no de echarlo. No, a favor, nosotros lo que pedimos es el cese. Ajá. Puede ser que en el Pleno salga a favor de que se le cese, pero la alcaldesa ya ha dicho que no lo va a hacer. Bueno, pues seguiremos muy atentos a la noticia para contárselo a nuestros oyentes. Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Hoy volvemos a recibir como invitados al FESIE, lo que digo yo que es el sindicato de los trabajadores de la educación concertada y privada. Tengo conmigo al secretario general, todavía en funciones, Jesús Gil de Bernabé. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Nos vemos otra vez. Buenos días, encantado. Nos vemos otra vez y fíjese usted que ayer me acordé de usted. Ayer me acordé de usted porque me imagino que lo sabrá. Ayer su santidad el Papa León XIV estuvo en el Congreso de los Diputados y de la media hora de discurso que dirigió a los congresistas y a las autoridades allí presentes, dedicó unas palabras que quiero que escuche. Me imagino que las habrá escuchado ya. Le voy a pedir un segundito que se ponga los cascos, por favor, simplemente para escucharlo. Y por favor, mesa técnica, vamos a lanzar ese fragmentito que tenemos del Papa León XIV. Escuchamos. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia. También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad, y a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso,
Muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. Las instituciones deben respetar el derecho inalienable de las familias a elegir qué educación quieren para sus hijos. Si esto no va a misa, no sé a dónde va. Jesús. Bueno, la verdad es que es una faena hablar después de escuchar estas palabras con tantísimo sentido y que enlazan con el nacimiento del sindicato en el año 77, cuando crear un sindicato no era una cuestión baladí. Una de las dos razones fundamentales de la creación del sindicato, junto como no puede ser de otra manera, la defensa de los trabajadores, es defender la libertad de las familias a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Escuchar estas palabras del Papa en el 2026, no puedo dejar de pensar en aquellos compañeros que en 1977 ya pensaban lo mismo y se movilizaron y crearon un sindicato para defender, entre otras cosas, lógicamente, el derecho a las familias para que sus hijos reciban la educación que ellos desean. Le he puesto este tema porque la última vez que estuvo por aquí, hace bien poquito, estábamos defendiendo la concertación del bachillerato por parte del Gobierno de Aragón. Bien, ya está. Hemos escuchado al Papa, hemos escuchado ese argumento. Hoy no quiero hablar tanto de la concertación del bachillerato, ya hemos hablado, sino de la movilización que va a tener lugar este próximo jueves de 1 a 1:30 o a la 1:30, perdón, ante delegación del Gobierno de Aragón. A la 1:30, ante delegación del Gobierno. Y es que es un tema de tremenda actualidad, porque parece ser que el sistema educativo español, tanto en las comunidades autónomas, lo que está pasando en Valencia, lo que está pasando en Cataluña, ahora parece que están calentando motores para que sea una entrada el próximo curso también caliente. Cuéntenos qué está pasando, que nos falta contexto. Pues hay muchas movilizaciones, muchas manifestaciones, claro, en Valencia, en Cataluña. Y de repente FESI Aragón, una movilización más. Y hay que explicar porque no todas las movilizaciones obedecen a las mismas cuestiones. Es muy sencillo. Nosotros nos movilizamos porque ahora mismo, y esa es la cuestión de que nos estemos movilizando ahora, en el Congreso de España se está intentando sacar adelante un proyecto de ley que mira por intentar mejorar la calidad del sistema educativo español, sostenido con fondos públicos, y ese proyecto de ley, una vez más, excluye a una parte de la escuela sostenida con fondos públicos. Nosotros lo único que estamos pidiendo en esta concentración es que a toda la escuela sostenida con fondos públicos se le trate igual. Si se determina, como dice este anteproyecto de ley, que, por ejemplo, para dar una buena calidad educativa en secundaria, la ratio tiene que ser de 18 horas lectivas semanales, nosotros lo único que nos manifestamos es para que esa medida se aplique a toda la escuela sostenida con fondos públicos, porque es una medida que mejora la calidad educativa. No entendemos por qué se mejora la calidad educativa de una parte de la enseñanza sostenida con fondos públicos, que nos parece estupendo. Nosotros no estamos en guerra contra nadie, pero se excluye a una parte de la enseñanza sostenida con fondos públicos que juega con las mismas reglas que está jugando la otra parte, y son las reglas que establece la Administración. Sencillamente es que no lo entendemos y nos manifestamos precisamente no para pedir privilegios, ni muchísimo menos. Nos manifestamos, es duro decirlo, pero nos manifestamos en el 2026 para pedir igualdad y que no se nos olvide y que no se nos siga considerando
como profesionales de segunda división, que es lo que está intentando hacer esta nueva ley, junto con otras cosas como, bueno, ahora hablaremos de infradotación de medios, el salario de los compañeros del PAS, etcétera. Entiendo que el motivo fundamental, entre otros, por el cual el sindicato FESIE se manifiesta en Aragón, y me parece que también hay otras concentraciones en toda España, pero en concreto en Zaragoza, Huesca y Teruel, este próximo jueves a la 1:30 ante las diversas y distintas delegaciones del gobierno, es para pedir que los trabajadores de la concertada tengan los mismos derechos y privilegios que los de la pública. Sí, bueno, no privilegios, sino las mismas condiciones. Es lo que he dicho siempre. Somos un servicio público, nos mantenemos con los fondos públicos, como los compañeros de la enseñanza pública, y lo único que pedimos es las mismas condiciones, mismo trabajo, mismas condiciones. Nosotros estamos pidiendo que la reducción de carga lectiva que se hace, no nos podemos olvidar, se hace una reducción de carga lectiva no porque los compañeros de la enseñanza pública, por supuestísimo, no puedan hacer no, se hace esa reducción para que la calidad que reciben los alumnos españoles y aragoneses sea mejor. No entendemos por qué esa calidad tiene que estar condicionada en unos centros sostenidos con fondos públicos sí y en otros no. Queremos la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal de administración y servicios. El fin de la infradotación, porque no nos podemos olvidar que la escuela concertada está infradotada y, por supuesto, junto a estas cuestiones fundamentales para nosotros, la defensa de la libertad de elección de las familias y la sostenibilidad del sector. No entendemos por qué cuando la Administración dicta unas normas para toda la escuela sostenida con fondos públicos, a la hora de alcanzar mejoras en la calidad de esta escuela, se olvida a una parte. Es que no tiene sentido y por eso nos manifestamos. Ya está bien de considerar a los compañeros, a los profesionales de la enseñanza concertada como profesionales de segunda. Somos profesionales de primera, estamos tirando del carro de la educación aragonesa con muchísimo esfuerzo, con muchísima vocación, con muchísima intensidad y queremos simplemente las mismas condiciones para poder hacer bien nuestro trabajo. Bueno, es que usted me está dando a entender, y supongo que así será, que si este proyecto de ley llega iba a decir a buen término, llega al final al término, vamos a dejarlo al término. Teniendo en cuenta la situación política desgraciada que hay en España, pues es dudoso, pero es que nosotros no podemos dejar de hacer otra cosa. Es que es ahora cuando tenemos que manifestarnos. Yo entiendo que haya gente que a lo mejor pueda confundirlo. Nuestra reivindicación es contra este anteproyecto de ley que está intentando sacar adelante el gobierno central, el gobierno de la nación. Lo está intentando sacar en las Cortes. Y nuestra protesta es ahora porque es ahora cuando se tiene que protestar, cuando se está intentando sacar adelante esta ley que discrimina y que vulnera la calidad de educación de una parte importante del sistema sostenido con fondos públicos. Por tanto, le dejo la última frase, don Jesús, para que haga un llamamiento a todo el que se quiera incorporar. Le doy tiempo, no pasa nada. Por tanto, este jueves a la 1:30 en delegación del Gobierno, tanto en Huesca, Zaragoza como en Teruel, manifestación que se puede resumir con una frase: mismo servicio público, mismas condiciones. No estamos, es una pena, pero repito, no estamos pidiendo privilegios, no estamos pidiendo ventaja. Nos estamos manifestando en el 2026 para que se nos trate con igualdad, para que podamos hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles y poder seguir ofreciendo un servicio de calidad en la educación aragonesa, como es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Secretario General en funciones de FESIE Aragón, don Jesús Gil de Bernabé. Gracias y nos vemos el jueves. Gracias a ti y la verdad es que ponerme después de las palabras del Santo Padre es un poco complicado, pero es el momento que nos toca y es el momento de sacar estas cuestiones adelante. Gracias, Jesús, y gracias a FESIE Aragón por la labor que hace.
Pues jueves a la 1:30, concentración de los profesionales de la educación concertada frente a delegación del Gobierno. Se incorpora a la mesa Marcos Murcia, compañero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Hablaba yo al comienzo en mi editorial de problemas PP-Vox. Lo que pasa que también decía que es problema según quien lo vea, ¿no? ¿Qué ha pasado esta mañana en la página política? Parece que Vox pues continúa con su particular Agenda 2030 en Aragón. Eso es, pues el vicepresidente Alejandro Nolasco cancela el actual convenio de cooperación al desarrollo que mantiene el Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza. 30.000 euros recogidos en las cuentas del Ejecutivo Autonómico para financiar esta cátedra que ahora se destinará a servicios sociales de prioridad nacional, en especial en materia de atención a mayores y a personas con discapacidad. ¿Qué hacía esta cátedra completamente? Pues esta cátedra, según reflejan en su página web, tiene como objetivo ofrecer actividades en materia de formación, investigación y difusión destinadas pues, a la reflexión sobre el desequilibrio en el reparto de riquezas a nivel mundial y la colonización cultural que padecen, así como pues, formas de abordarlos y las posibles soluciones. Claro, lo curioso es que no es que se haya cargado la cátedra, ¿no? Sino que le ha quitado la subvención. Eso es. Ahora será la Universidad de Zaragoza quien tendrá que decidir si mantiene esta cátedra atendiendo a los recursos de los que dispone el campus aragonés o, por el contrario, opta por su eliminación. Bueno, pues decía que cada uno tiene un problema si lo ve como problema. Desde luego que el que lo vea como lo vea, problema tiene es el señor Izquierdo y el señor Azcón. Eso es, pues el desencanto entre miembros del PAR y del Partido Popular por la incorporación de Alberto Izquierdo como asesor del presidente Azcón marca también en el calendario la jornada de hoy, en la que tienen lugar diversas reuniones. Por un lado, la de los alcaldes del PAR y por otro, la de Azcón con el PP de Teruel. Recordemos que el PAR no tiene representación en las Cortes de Aragón y que todo el poder que tiene hoy en día el partido aragonés no está tanto en su presidente Alberto Izquierdo, sino en sus alcaldes. Por eso una reunión con sus alcaldes. Eso es. Según cuenta El Español de Aragón, Alberto Izquierdo descarta renunciar a su puesto de asesor de Jorge Azcón y convocará una ejecutiva a finales de mes para abordar pues, la situación económica que atraviesa actualmente el partido. Será una ejecutiva que, polémicas aparte, tiene como objetivo aprobar el presupuesto de la formación y su cuenta general. Bueno, y también Jorge Azcón, o sea, tiene que dar explicaciones a Alberto Izquierdo ante sus alcaldes, pero también tiene que dar explicaciones Jorge Azcón ante el Partido Popular de Teruel. Esta tarde se reúne a puerta cerrada, ya nos han informado de que no va a haber declaraciones públicas. Se reúne Jorge Azcón con el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, y con la alcaldesa de Teruel, Emma Buch, pues me imagino que para explicarles el porqué de este fichaje. En fin, a grandes problemas, grandes remedios, pero es un problema que en principio no era tal. A ver si mañana nos enteramos de cosillas y nos enteramos de lo que va pasando. Marcos, no tengo tiempo para más, lo siento, te tengo que despedir por hoy. Marcos Murcia, gracias. Gracias a ti. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. A grandes problemas, grandes remedios. Decíamos también que si el problema es pequeño no hay que ahogarse en un vaso de agua, pero que es un problema solo para quien lo quiere ver. Por tanto, que no se queje de la lluvia el que busca tormenta. Hasta mañana, gracias por estar ahí.